de la tarde para que lo registren, por favor. Ya pónganse de acuerdo con su concejal, yo ya hablé con ella. Van a ir todos, pero no van a entrar todos. Entra la mitad a las 2 y la otra mitad entra a las 3, ¿sí? De ese grupo de la mitad, que son 27, tengo aquí registrado en obstetricia, 27. De esos 27, de estas 2 fechas, y van a ser 4 grupos, la primera hora y la segunda hora, y luego el siguiente día, la siguiente vez que nos veamos va a ser otra vez un grupo y 2 grupos. Anteriormente, cuando íbamos a la escuela vieja, no teníamos esta oportunidad que vamos a tener ya nosotros aquí. ¿Por qué? Porque es en nuestro centro universitario y nosotros somos los que estamos ahí, es la necesidad del centro universitario. Antes íbamos allá porque estaba el calendario de los de Ciencias de la Salud y nosotros nos hacían el favor. Entonces, pues, era una bronca para poder tener una práctica, Nomás íbamos una vez al semestre. Ustedes van a ir 4. Van a tener ese privilegio de ir 4 veces ya. Porque es nuestro centro y ya nos organizamos. Entonces, ya eso lo organicé con la doctora Marta y con la doctora Erika y el doctor Ildefonso. Y entonces, nosotros como presidentes de la academia, la doctora Laura no va a venir a Cutanalá, ella se va allá, como da las clases allá en el Hospital Civil, ella se va a llevar a sus alumnos a la escuela vieja a prácticas, y eso fue lo que nos dio más oportunidad de tener más espacio para poder tener otro día más. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ustedes van a ser la primera generación que van a aprovechar este tiempo para poder llevar a cabo estas prácticas de obstetricia. Las de gine no. Las de gine vamos a ver si les pueden tener este semestre. Ok. Cada grupo que se organicen con su concejal, que va a entrar el día 2 de junio, sí, pónganse de acuerdo, y un equipo me va a dar toda la primera hora, junto con ustedes, pero un equipo va a dar la clase, ¿sí? Yo lo voy a guiar cómo se maneja, voy a poner a la concejala que maneje el control remoto, porque tiene un control, y yo le voy diciendo a ustedes cómo se maneja el aparato, cómo se las maniobras del aeropuerto, y ustedes van a dar, apúntenle por favor, el equipo que vaya a dar, eso pónganse de acuerdo con la doctora nomás. Bueno, van a ser con Ana Paula, ¿quién va a dar el tema? Ese mismo equipo va a dar maniobras de Leopold, ese mismo equipo va a dar mecanismos de trabajo de parto y las fases, porque ahí lo vamos a ver, ¿sí? Y luego que entre a las 2 de la tarde va a ser lo mismo. Va a dar maniobras de Leopold, mecanismos de trabajo de parto, ¿sí? Y las fases de trabajo de parto. Y va a entrar un hombre en la mañana, en la primera hora, una mujer, pónganse de acuerdo, pero tiene que ser equitativo. Si entra primero una mujer, pues una compañera, pues a la siguiente hora entra un compañero. No todos van a atender el parto, lógicamente. Y el siguiente grupo que entre el día miércoles, el día lunes 7 de junio, va a ser lo mismo. Una compañera es la que va a atender el parto y un compañero. Siempre tiene que haber un pediatra, el que la va a hacer de pediatra, ¿sí? Si es hombre, que sea mujer la pediatra. Si es mujer la que va a atender el parto, que sea hombre el pediatra. ¿Me doy a entender? Doctor, yo tengo una duda. Sí. ¿Los 2 días sería la misma práctica? Sí. Ok. Pues para que no se los olvide el título de médico, cirujano y partero. Así va a ser la misma práctica. Pero no van a asistir las mismas personas, ¿verdad? Vamos a dividir a todo el grupo entre esas 2 prácticas. No todos pueden atender el parto. Bueno, nomás los únicos que van a atender la atención con el maniquí van a ser 4 personas nomás. Y los demás son 27. Tienen que ir todos. Entonces, por decir, el miércoles 2 de junio iría a la mitad y el lunes iría a la otra mitad. No, el miércoles 2 de junio va todo el grupo. La primera mitad entra de 2 a 3 y la segunda mitad entra de 3 a 4.
O solo, a ver, o vamos haciendo una cosa, yo estoy de acuerdo con ustedes, para yo decirle a Erika y a Alfonso, que el 2 de junio vaya la mitad del grupo y nos aventamos 4 horas, 2 horas con ellos, y la otra mitad, el otro grupo. O sea, son 27, ¿sí? Serían 13, serían 14 el primer del día, vamos viendo, de Berenice Ávila a Melina Pérez, Jesús Gabriel, sería el primer bloque. ¿Les parece bien? Que sería el 2 de junio. Y el segundo bloque sería de Ortiz Espinosa a Vázquez López María Paulina. ¿Y yo? Por eso. Yo soy Navarro Cruz. Perdón, ¿hasta dónde dije? ¿Hasta El dónde? primero dijo de Ávila Medina y el segundo Perdón, de Navarro, de Navarro Cruz en la pequeña, dice, la concejal que, ahora, tú puedes ir las 2 veces si tú quieres, si tú quieres ir para que me ayudes ahí, para que me auxilies con el, ahí va a haber pasantes, pero si tú quieres ir, los 2 días tú puedes ir para que me ayudes con el control. ¿Sí? ¿La Paula? ¿Te parece Sí, bien? Para que no vayan doble vez y más los que viven fuera. Doctor, ya lo estamos hablando y nos parece mejor sí ir las 2 veces para si uno no tiene la posibilidad de atenderlo en la primera que lo tiene en la segunda. Así para que haya más oportunidad de atenderlos. A ver, pónganse de acuerdo. Lo manejamos un bloque del primero al día 15, eso me lo dice Ana Paula, me lo dicen mañana, ¿sí? Y el segundo bloque ya de Ana Paula a María Paulina. Y si quieren ir todos, pues lo vamos a manejar como ya les dije. ¿Les parece bien? Y pónganse de acuerdo. Sí, yo creo. Ahora, el equipo que dé la conferencia ese día, lógicamente que se le va a dar más puntos. Por eso, pónganse de acuerdo con su concejal. Y ahí, para que haya equidad, no todos pueden presentarlo, porque no hay el tiempo. No tienen problema, Daniela, por ir 2 veces, no tienen problema. Al contrario, yo lo estoy haciendo para que tengan más práctica. Pero si quieren, lo dividimos en 2 grupos. No, así está bien, a eso me refería, que lo que pasa es que hice la pregunta porque ya no entendía quiénes iban a ir, si íbamos a ir todas las 2 veces o no, pero por el grupo no hay problema ir las 2 veces. Pónganse de acuerdo con la concejal y mañana me dicen, lo que sí nos exigieron, que tienen que ir con un KN95, no pueden ir con cubrebocas de esos azules y con esos de tela. El que no traiga un KN95, que no se pare la escuela mejor. Valen 7 pesos ya o 10 pesos estos. ¿Sale? Y ya ¿sí te mandé el reglamento, Ana Paula? ¿Cómo tienen que ir vestidos? Sí, les mandé el reglamento ayer. Y me mandaron otro, de todos modos, ahorita terminó, te lo vuelvo a mandar. Tienen que ir vestidos con traje de cirugía, ¿sí? O sea, antes de entrar, se tienen que cambiar para que se pongan su traje de cirugía. Ahí viene el reglamento, eso lo vamos a ver un día antes, o el jueves, que antes de entrar el lunes a la clase, lo vamos a platicar. Entonces, sí me interesa saber ya mañana, si es posible ya mañana, si nos vamos a manejar en 2 bloques o van a ir todos juntos. Y cada equipo, Sí, doctor. sí, quién es que va a dar la primera plática y la segunda. ¿Sale? Déjame. Las pláticas son maniobras de Leopold, mecanismos de trabajo de parto y fases, ¿verdad? Sí, es lo que se le va a obsequiar al laboratorio, ¿sí? Pues 3 imágenes con las maniobras de Leopold, otra de mecanismos y otra de fases. ¿Alguna pregunta sobre esto? Doctor, entonces ¿Para qué, perdón? Para presentar los temas, ¿va a ser como una exposición o...? Sí, o sea, ahí vamos a llegar, aquí está el maniquí,
Y a ver, el equipo 1, por decirlo así, ya están todos alrededor, con cierta distancia, sus cubrebocas. Expliquen cómo vamos a hacer las maniobras de Leopold. Y ahí, el maniquí, ya le mandé la foto a su compañera, el abdomen se distiende, no se distiende, puedes palpar al producto, si viene podálico, ustedes no van a saber cómo viene, porque ustedes tienen que hacer las maniobras. Ahí van a detectar si el bebé viene cefálico o viene podálico. ¿Sí me voy a entender? Pero ustedes van a decir los pasos a seguir. El primer paso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pararte enfrente de la paciente, ¿sí? ¿Y qué es lo primero? La primera maniobra que tienes que hacer son las 4, ¿no? Pues la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Ya? Ok. Luego ya la vamos a inducir nosotros el trabajo de parto con el aparatito. Va a empezar a tener contracciones y va a empezar a descender el bebé. En ese momento, otro miembro de ese equipo, los mecanismos de trabajo de parto son 3. Se dicen esto, y vamos ahorita en tal mecanismo. ¿Por qué? Porque la que está atendiendo el parto es la que le va a contestar a su compañera. ¿En qué planos de Hodge viene? Yo le voy a preguntar. ¿Viene en primero, en segundo, en tercero? Si no saben, pues a eso no hay problema, que se equivoquen. Para eso vamos, para aprender. Pero quiero que estudien. Y luego de ahí ya vienen las fases que se dividen en 4. Y la fase 2 se divide en 3 periodos. A eso también lo vamos a explicar a ustedes y yo les voy a estar auxiliando en eso. ¿Ok? Y pueden participar los demás. Oye, no, pero es que es así, acá, órale. Y luego esperemos que ese mismo día ya tengamos colgados los cuadros que vamos a obsequiar al laboratorio. ¿Es un solo maniquí, doctor? Porque si no podría, en lo que un equipo está pues cerca de la mesa, el otro equipo podría estar exponiendo para participar todos. Bueno, explicando. Hay un equipo que va a dirigir junto con el maestro. Si uno de ustedes quiere hacer una observación o comentar, puede hacerlo, pero hay un equipo que va a ser responsable junto con el maestro de llevar a toda la mecánica, tanto la práctica como la academia, o sea, llevar a cabo qué son las maniobras del Leopold, porque si no va a ser un relajo, ¿sí? Así siempre lo he hecho yo. Un equipo es el que da la clase desde 2014, pero nomás íbamos una vez al año, al semestre. Ahora vamos a tener la oportunidad de ir 2 veces o 4 veces, las que ustedes quieran. Pero no. Los equipos, doctor, serían los de las... Bueno. Sí, los que ya están integrados, todos con su concejal. Entonces, va a exponer un equipo en la primera hora y cuando cambiemos de turno va a exponer otro equipo en la segunda. Y el 7 de junio expone otra vez 1 y 1, entonces podrían exponer 4 equipos diferentes. Así es. Ya me di a entender, ahora sí. ¿Eh? Ya viendo la habilidad que ustedes tengan, el siguiente, el que sea miércoles, ¿no recuerdo? Ya lo pongo distóxico, no lo pongo distóxico, eso no se lo voy a decir, pero ya ahí vemos. Porque el aparato, tanto el maniquí lo puedo distorsionar como al producto. ¿Qué significa? Que lo ponga de nalgas, etcétera, así crítico, etcétera. ¿Sale? Pero ustedes van a ver, el maniquí es electrónico. Los que tenemos allá en la escuela vieja son manuales. Y desgraciadamente, pues ya están muy usados, ya están, pues, ¿cómo les diré? Incompletos. Este está nuevo. Ustedes lo van a inaugurar. En la mañana va a estar los de la mañana y en la tarde van a ser ustedes. Antes que el equipo del doctor Ildefonso Ramos, porque así se manejó la programación. ¿Vale? Ahora sí, ok. Ahora les toca hablar a ustedes sobre trabajo de parto, mecanismos y fases, porque eso ya se los presenté yo. ¿Preguntas, dudas? Voy a nombrar lista mientras ustedes van preparando su clase. Estamos a 26, ¿verdad? Sí. No, ya se acabó el día. Berenice Ávila. Presente. Griselda Bautista. Presente. Jonathan Bargamontes. Presente. José Luis Cardona.
Presente. Isela Contreras. Presente. Perdón. A ver. Déjenme poner esto bien. Ya. Stephanie Cuellar. Presente. Johan García. Presente. Luis Fernando Gómez. Presente. Ana Aro. Presente. Edgar Huerta. Presente. Isaac Jauregui. Presente. Daniel López. Ulises Martínez. Presente. Jesús Gabriel. Ana Paula. Presente. Diana Ortiz. Presente. Jonathan Patiño. Presente. Mónica Ramírez. Puso presente en el chat, profe. ¿No? Puso presente en el chat. ¿Te puse presente? ¿Dónde? Creo que le está Chat. fallando su internet. Puso presente por si se me ve el internet. Listo. Brandon Ruiz. Presente, doctor. Profe, me faltó. Carlos Antonio. Sí. ¿Sí me escuchó, doctor? Brandon Sí. Ruiz. Ana Laura. Brandon Ruiz. Yo, Brandon Ruiz, presente. Clarisa Sánchez. Presente. Daniel Sandoval. Presente, doctor. Andrea Excel. Presente. Juan Antonio. Nayeli. Presente. Y María Paulina. Sotelo, me falló el internet, profe. No lo escuché. ¿Quién eres? Sotelo. Gracias. Una pregunta sobre la plática anteriormente. La importancia del trabajo de parto. Fíjense, jóvenes, que pues esta va a ser su chamba, ¿sí? Y nomás tenemos ver la teoría en este semestre, que posteriormente lo van a ver en el internado, en el preinternado, van a volver a ver algo sobre obstetricia, pero esto es lo importante. Estas son las demandas que yo tengo más a nivel federal, más federales que en estatales, fíjense. ¿Por qué? Porque el partograma no lo describen bien cómo está el trabajo de parto. Porque ahora sí, como dicen, las palabras se las lleva el viento. Aquí es muy importante, joven, la norma oficial mexicana 07, en el momento que inicia el trabajo de parto, y lo tenemos que registrar en el partograma. Ya lo vamos a hablar. El partograma es como la historia clínica de la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico. Y es una situación muy importante porque ustedes ahí están valorando la fisiología obstétrica del binomio madre-hijo, hijo-madre. Si se presenta alguna alteración en la madre o en el feto, el partograma va a ser parte fundamental para la atención del parto, ya sea vía vaginal distóxicamente o vía abdominal. Y por eso tenemos que tener un conocimiento básico que es inicio de trabajo de parto, qué son los mecanismos de trabajo de parto y cuáles son las fases. Adelante, jóvenes. Nombre y equipo. Ok, bueno, a nosotros, el equipo 1, nos toca exponer trabajo de parto eutóxico, lo que viene siendo las definiciones y las teorías para que el parto se genere. Okay. El equipo está conformado por Bautista Hernández Griselda, Cuellar Díaz Stephanie, García Martínez Johan y Rodríguez Ana Laura. Adelante. Bueno, primeramente metimos una frase del libro de Williams que nos pareció pertinente. Esta dice así: desde tiempos inmemoriales, las mentes inquisitivas han buscado una explicación para el hecho de que el trabajo de parto por lo general se produce unos 280 días después de la aparición del último periodo menstrual, pero hasta ahora no se ha descubierto una causa universal satisfactoria. Bueno, vamos a iniciar con las definiciones. ¿Sí me escucha? Sí.
Ok, gracias. Bueno, primero tenemos lo que es el parto eutóxico, el cual es aquel en el que se lleva con completa normalidad por las vías naturales y sin existir intervención instrumental. En cambio, el parto distóxico es en donde se lleva a cabo lo que es la intervención tanto del instrumental como del médico, ya sea por diversas anomalías que pueden ocurrir en el parto, como por ejemplo la posición del bebé, los trastornos de la intensidad y frecuencia de las contracciones y también por si el bebé cuenta con un enrollamiento umbilical. Existen lo que son los pródromos, que como sabemos son las manifestaciones previas a, y en este caso va a ser el parto, en donde se va a experimentar lo que son pues el descenso del fondo uterino, las contracciones esporádicas cortas y poco intensas, así como también la expulsión del tapón mucoso, entendiendo como aquella secreción que se ubica en el canal cervical, que pues se mantiene sellado pues el canal cervical durante el embarazo y este forma como una barrera físico-química, además de inmunológica, y su rompimiento pues es a partir de la dilatación del cuello. Uterino, claro. Bueno, el borramiento es importante que sepamos qué es para pues poder abordarlo en la fase de la dilatación. Lleva a cabo lo que es el estiramiento y se hace más delgado lo que sería pues el cuello uterino, y esto es a partir de la presión de la cabeza del bebé durante el descenso. También en el parto existen 3 fases, que es la fase de dilatación, en la que pues se va a llevar a cabo la dilatación del cuello hasta completarse, que serían los 10 centímetros, y esta puede durar de 8 a 12 horas. En caso de que se trate de una primípara, pues ocurre primero lo que sería el borramiento y posteriormente ya la dilatación. En cambio, si es en multíparas, va a ser simultáneo. En la fase de expulsión, pues en sí solamente es la salida del bebé, y en el alumbramiento es la salida de la placenta. Siguiente, por favor. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, la pueden hacer. Adelante. Muy bien, ya vamos a entrar a un poco más a describir los diferentes factores que van a intervenir en el parto. Primero vamos a hablar acerca del útero. Siguiente, por favor. Ya sabemos que el útero pues, va a ser el órgano encargado de la gestación, y pues su principal función va a ser albergar el óvulo fecundado, para así ofrecerle condiciones óptimas para que se desarrolle el embrión en su interior. Vamos a ver que el útero va a estar compuesto por una capa miometrial, la cual va a estar compuesta por fibras musculares lisas, rodeadas por un tejido conjuntivo. Una vez esto, va a ser más fácil que se adapte a cambios ambientales y mecánicos, ya que vamos a ver que a lo largo del parto se pueden determinar diferentes factores como son el estiramiento mecánico, inflamación o algunas señales endógenas y paracrinas, lo cual se va a lograr una modulación de la transición del útero. Siguiente, por favor. Algunas funciones del músculo liso por las cuales está compuesto el útero van a ser el grado de acortamiento, va a ser más distensible que las musculares estriadas del músculo esquelético, por las cuales estas fuerzas van a ejercer más estiramiento a diferentes direcciones. También va a permitir esa versatilidad de la fuerza expulsiva. Y por último, el músculo liso va a estar organizado de la misma manera que el músculo esquelético, pero va a ayudar a una mayor capacidad de acortamiento y puede generar más fuerza. Siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar a lo que es la decidua, en la cual el endometrio va a ser transformado por diferentes hormonas del embarazo, y van a convertir esto en decidua. Este va a estar compuesto tanto por células del estroma como células inmunes maternas. La decidua va a servir para mantener el embarazo a través de funciones inmunoreguladoras que van a suprimir estas señales inflamatorias durante la gestación. Y al final del embarazo se va a producir la activación de esta decidua para inducir señales inflamatorias y haya que contribuyan al comienzo del parto. Siguiente, por favor. Y por último, el cuello uterino. Vamos a ver que diferentes funciones del cuello uterino, las cuales van a mantener la función de barrera para proteger el tracto reproductor
de alguna infección. También vamos a ver que esta va a mantener la competencia cervical a pesar de mayores fuerzas, ya que, como sabemos, el feto va a tender a crecer. También vamos a ver esa distribución de cambios de la matriz extracelular para una progresión mayor del tejido, y también va a ayudar que al final del embarazo este va a ser más distensible y su consistencia va a ser como similar a los labios de la cavidad oral. Siguiente, por favor. Ponme el anterior, Johan, por favor. Sí. Esto es muy importante para ustedes en la cuestión ginecológica. Mucho ojo. Miren, jóvenes, desde ahorita les voy a inducir a que sean personas más éticas, que sean personas que en lo particular, pues venimos de la medicina también, ¿no? Pero tampoco hay que abusar y hacer falsos diagnósticos para poder ganar o extraer, o yo lo digo, robar a un paciente con un diagnóstico falso, porque ahorita en la actualidad tenemos un problema de salud pública en la iniciativa privada. Muchos pacientes me las están operando diciendo que tienen virus de papiloma, que la tienen que operar porque le va a salir cáncer. No son colposcopistas, no tienen la capacidad para hacer una microcirugía y me dejan 2 pilares, jóvenes, así, miren, de ser un cuello cervical, sí, ya vimos lo que es figura y forma, lo que es un cuello totalmente redondo, me dejan 2 pilares. Y entonces, como dijo su compañero ahorita, la función que tiene el cervix tiene múltiples, entre ellas es llevar a cabo el sostenimiento de ese embrión a un feto de 3 kilos. Entonces, esos 2 pilares ya perdió su función biomecánica y resistencia. ¿Por qué? Porque se va a abrir, va a haber una incompetencia cervical. Si lo hay ya, lo vamos a ver más adelante, si lo hay ya en cuestión genética, imagínense, entonces hay que cuidar mucho, ¿sí? Tenemos que justificar bien la microcirugía. Y 2, no se corta todo el cuello, se hace por eso se llama micro. Tenemos que dejar un espacio, ¿sí? De 2 o 3 milímetros de espesor en toda la circunferencia para hacer el cono. No nos llevamos todo el cono así. Haz de cuenta que agarras una fruta que será un mango, no, un pepino, un plátano, es como si le doy el corte, ¿sí? Sagital así, lineal. No, yo me meto por el medio de la parte central de que hago ese corte. Me meto, dejo un espesor en toda la circunferencia mínimo de 2 milímetros para hacer el cono, y nadie hace eso. Entonces, eso es muy importante. Saber valorar en el momento que se tome en cuenta. Y si ustedes no son ginecólogos, no son colposcopistas, se lo estás mandando a una doctora, a un doctor, les vas a decir, te encargo mucho el cuello de la matriz, porque es parte, 3 cosas. Transporta por ahí, sí, el desprendimiento del endometrio. Segundo, me capacita el esperma para gente como Juan en su casa, a su objetivo, a la fecundación. Y tercero, me va a ayudar que es la mejor incubadora es la madre, hasta que llegue a los 280 días. Adelante. Bueno, entramos lo que es a la placenta. Soy Bautista Hernández Griselda. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, la placenta es el órgano materno-fetal que es altamente vascularizado y que permite pues el intercambio de sustancias entre lo que es el torrente sanguíneo materno y el torrente sanguíneo fetal. Aquí más o menos puse lo que es el origen o la formación de la placenta. Está un poco largo, no sé si quiera que me lo salte o lo expongo. Profesor. Perdón, es tuyo. Sí, descríbelo, por favor. Ok. Bueno, entramos lo que es el origen de la placenta. Las células centrales, lo que es del blastocitos, constituyen lo que es la masa celular interna. Y esto pues origina los tejidos del embrión. Y la capa circulante de las células forma lo que es la masa celular externa, que pues se conoce como trofoblasto y que más tarde contribuiría a la formación de la placenta. En lo que es la adhesión
y la invasión del trofoblasto pues interviene en lo que son las integrinas, estas expresadas por lo que es por el trofoblasto y las moléculas de la matriz extracelular, lo que es la laminina y la fibronectina. Y los receptores de la integrina pues promueven lo que es la adhesión y los receptores de la fibronectina estimulan lo que es la migración. En la zona situada sobre la masa celular interna, el trofoblasto se ha diferenciado en dos capas. Una capa interna de células mononucleadas, el cual es un citotrofoblasto, y una zona externa multinucleada, sin límites celulares netos, el cual pues se conoce como sincitiotrofoblasto. Entonces, después de esto, el trofoblasto pues presenta importantes adelantos en su desarrollo sobre lo que es el polo embrionario, en el que aparece lo que es el sincitio de vacuolas aisladas. Al fusionarse estas vacuolas pues forman como lagunas, y por lo cual el desarrollo del trofoblasto en este punto se le denomina periodo lacunar. Como siguiente paso, pues las células, lo que es del sincitiotrofoblasto, se introducen profundamente lo que es en el estroma y causan erosión del revestimiento endotelial de las capas capilares maternos, en donde se conoce como sinusoides, y las lagunas sincitiales entablan lo que es una relación entre lo que es la sinusoides y la sangre materna, el cual pues permite penetrar en el sistema lacunar, estableciendo así la circulación uteroplacentaria. ¿Me permites, no me le cambies? Este es el origen, cómo se está empezando a formar esa placentita en el momento que se migra de la trompa de falopio, y aproximadamente entre 5 y 7 días baja ese embrioncito, fase de mórula, fase de blastocito, etcétera. Y una vez que se inserta, para que tenga vida ese embrión, tenemos que cuidar mucho una placenta, por decirlo así, un sinónimo, que es el cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo, que es el que produjo o indujo la ovulación. Tenemos que valorarlo siempre y pedirle a nuestro médico radiólogo o médica radióloga o médico ginecólogo que maneja todo lo que es ultrasonido, que nos valore el cuerpo lúteo. Si está hipotrófico, se está desintegrando, hay que hacer una suplementación inmediatamente para que tenga su función este desarrollo de este embrioncito y el origen de la placenta. Adelante. Ok, ¿le das a la siguiente, por favor? Ok. Entonces, en esta parte, el trofoblasto pues se caracteriza por presentar estructuras vellosas, y entonces las columnas celulares con revestimiento sincitial pues reciben el nombre de vellosidades primarias. Lo que es el desarrollo de las vellosidades, en las vellosidades primarias pues son formadas por un centro cititotrofoblástico cubierto por una capa sincitial, mientras que por las vellosidades secundarias son células mesodérmicas que penetran lo que es en el centro de las vellosidades primarias en dirección lo que es a la decidua. Y las vellosidades terciarias pues son las células mesodérmicas de las vellosidades, en donde se diferencian lo que son las células sanguíneas y en vasos sanguíneos de pequeño calibre. Entonces, los capilares de estas vellosidades terciarias pues se ponen en contacto con los capilares que se desarrollan en el mesodermo de la lámina coriónica y en el pedículo de fijación. Y estos a su vez pues establecen contacto con el sistema circulatorio intraembrionario, de modo que quedan conectados la placenta y el embrión. Un ratito, Griselda. Aparte de valorar nosotros el desarrollo de ese cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, para que este embrión y inicio de esta placenta pueda formarse, los nutrientes. Y aparte,
primeras 2 semanas o 3 semanas, tenemos que en cuanto la paciente sabemos que está embarazada, tenemos que valorar perfectamente los fármacos que se van a manejar o que ya está manejando, si es diabética, si es asmática, si es hipertensa o cualquier patología que tenga, de acuerdo a la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico. Ojo aquí, tenemos que valorar perfectamente esos nutrientes que está ingiriendo y esos medicamentos que está tomando. Adelante. Ok. Entonces, a medida que avanza por la gestación, las vellosidades pues, del polo embrionario siguen creciendo y expandiéndose, lo que pues da origen a lo que es al corión frondoso. Y las vellosidades del polo embrionario o vegetativo degeneran, por lo que lo que es esta porción de corión se le llama lisa o también corión leve o calvo. ¿Se hace lo siguiente, por favor? Ahora tenemos lo que es la decidua. Esta es la capa funcional del endometrio que se desprende durante lo que es el parto. Y entonces tenemos lo que es la decidua basal, en la que es la que cubre lo que es el corión frondoso y pues consta de lo que es una capa tanto de células desirales como abundantes lípidos y glucógeno. La decidua capsular pues es la que cubre el polo vegetativo o calvo y la decidua parietal está formada en lo que es una etapa ulterior cuando el corión leve se pone en contacto con lo que es con la pared uterina. Entonces la placenta posee 2 componentes, una porción fetal que pues está formada por lo que es por el corión frondoso, en donde la placenta está rodeada por lo que es la lámina coriónica, y la segunda porción es la materna, que pues está constituida por la decidua basal, cuya lámina decidual es la porción más íntimamente incorporada a lo que es a la placenta. Entonces la decidua pues forma varios tabiques, de hecho ahí se ven en la imagen, tabiques lo que son tabiques deciduales que pues sobresalen en los espacios intervellosos, pero pues que no llegan a penetrar o alcanzar lo que es la lámina coriónica, y esto pues mantiene comunicación entre lo que son los espacios intervellosos, y esto recibe el nombre como cotiledones. Sí. ¿A la siguiente? ¿Me puedes poner la anterior, por favor? Sí. Miren, esto es muy importante porque antes de la pandemia y después de la pandemia del COVID-19 o SARS-CoV-2 COVID-19, ha habido muchos cambios fisiopatológicos. Yo en lo particular, ya les enseñé la semana pasada esa placenta con los cotiledones, como dice su compañera, que se manejan, no sé si lo va a hacer más adelante, primer grado, segundo grado y tercer grado. El viernes, ahora que es el lunes ayer, yo no sé ni qué día vivo, miércoles, el lunes vino una paciente a control prenatal y está en sus 36 semanas de gestación. Yo lo que estoy haciendo ya ahorita con lo de la pandemia, independientemente de lo que dice la norma oficial mexicana, cada vez que viene a control prenatal, de acuerdo a las citas que se van disminuyendo, como vaya acercando la atención del parto, le pido un eco de control. Ahora sí, como es la medicina basada en evidencias, ¿sí? Y esta paciente me llegó tiene un embarazo de acuerdo a su fecha última de menstruación y por eco de 36 semanas de gestación, pero trae un problema de disminución de líquido amniótico, ¿sí? Y me reporta el radiólogo una placenta grado 2, pero entrando ya casi grado 3, con más del 30% de calcificaciones. O sea, la imagen que ven a mano izquierda está diciendo que la placenta está envejeciendo. No está de acuerdo a las fechas y al desarrollo fisiológico. Pero aquí hay algo muy importante, que ella es una mujer, es una arquitecta de 29 años de edad, pero ella es diabética. Y desde que llegó con nosotros que somos un equipo de trabajo,
tengo aquí una nutrióloga, tengo una persona que maneja suplementos minerales, un servidor, donde la tenemos súper controladísima con todo lo que es el peso, sus nutrientes, por lo mismo, y ha llevado un control prenatal perfectamente muy bien. Ahora, si ustedes me preguntan, pues si usted dice que va muy bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la placenta se está envejeciendo rápido? Porque los antecedentes que ella tenía era una diabética que no sabía que era diabética, ese es el número 1, ¿sí? Tabaquismo, café, mala alimentación, o sea, tiene un historial anterior de salud no muy bueno de salud por el tipo de trabajo que tiene ella y por como ustedes como estudiantes lo viven, no duermen, ella acaba de recibirse y todo, y entonces ahorita, sí, el embarazo lo lleva muy bien controlado, muy bien, la estamos manejando con sus medicamentos correspondientes y todo eso, y su alimentación. Entonces esta paciente ya me envejeció tan rápidamente. Ahora, el examen del COVID se le ha hecho cada trimestre y me sale negativo. ¿Qué estoy pensando yo en cuestión fisiopatológica? ¿Por qué se está envejeciendo? Sí, lo que dijo tu compañero es muy importante. La filtración que tenemos con estas placentas, número 1, aparte que son nutrientes, es reproductora del líquido. Ok, estamos en tiempo de primavera, donde estamos a temperatura de 35 grados centígrados aproximadamente, con un porcentaje de humedad en nuestro entorno. Sí, que yo lo checo, estamos ahorita a 55, 40, se lo baja o sube si llueve o no llueve. Entonces la paciente tiene que estar bien hidratada, está bien todo, porque se está envejeciendo la placenta, porque está produciendo menos líquido amniótico, por lo mismo, por el problema metabólico que trae la paciente y los antecedentes que tiene. Ahora, ¿vamos de ganancia? Sí y no. La cité la próxima semana. Si la placenta se me está envejeciendo con la cirujana dentista, me está aumentando el número de calcificaciones y me está disminuyendo el líquido amniótico, la tengo que preparar para una atención de parto prematuro, porque no voy a arriesgar un producto a que con la placenta tenga un problema de una hipoxia transitoria o algo, ¿sí? Entonces les platico esto, lo que se maneja en la medicina basada en evidencia que me ha cambiado. No trae COVID, los exámenes están, ¿no? Pero hay una cosa, ojo aquí, el esposo también es arquitecto. Él anda en la obra, trae su obra. Le digo, ¿cuántos peones tienes o cuánto personal tienes? ¿A todos les hacen el examen del COVID? No se los hacen. Entonces, su esposa es un factor de riesgo que se me pueda contaminar asintomáticamente y el anticuerpo me sale negativo. Si me sigue disminuyendo y si me sigue aumentando el número de calcificaciones, el porcentaje de calcificaciones en ella, le voy a tener que mandar a hacer un PCR. ¿Por qué? Porque su pareja o su esposo es un factor de riesgo. Aunque es asintomático, pero está trabajando con sus trabajadores que no tienen un control epidemiológico. Ojo ahí, adelante. Bueno, pues ahora voy a mencionar un poco de lo que es de la anatomía. Lo que es la placenta tiene una forma discoidal de un diámetro de 15 a 25 centímetros aproximadamente, con un espesor de 3 centímetros y puede pesar de 500 a 600 gramos. En lo que es la placenta del lado materno, contiene de 15 a 20 cotiledones y esos cotiledones pues están cubiertos por una delgada capa de decidual basal. Y los surcos que se separan a los cotiledones están formados por tabiques deciduales. En el lado fetal, lo que es la placenta está cubierta por completo por lo que es la lámina coriónica, y en esta se observan arterias y venas de grueso calibre, que son aquellos vasos coriónicos que pues llegan lo que es al cordón umbilical, y a su vez el corión está cubierto por lo que son los amnios. ¿Puedes darle la siguiente? Ok, entonces entramos lo que es a la fisiología placentaria, y las funciones que puede llegar a tener son metabólicos, algunos secreción endocrina y de transporte. En las funciones metabólicas pues tenemos la sintetización de glucógeno y ácidos grasos,
En el transporte, pues puede transportar tanto gases, sustancias nutricionales, hormonas, electrolitos, anticuerpos maternos, productos de desecho, fármacos y metabolitos de drogas y agentes infecciosos. Y en lo que es en la función de secreción endocrina, pues está lo que es la ganadotropina coriónica humana, también tenemos lo que es la tirotropina coriónica humana, la corticotropina coriónica humana, también tenemos lo que es la secreción de estrógenos y de progesterona. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ok, entonces uno de las funciones que también llega a tener es que puede jugar como una barrera en donde, pues, como les mencioné anteriormente, pues está conformado por 4 capas: el sincitio fibroblasto, el citofibroblasto, el trofoblasto, el endotelio capilar fetal. Y pues principalmente su función es separar lo que es la circulación sanguínea de lo que es la materna y la fetal, también controlar la transferencia placentaria y evitar pues el paso libre de lo que es algunas moléculas. Y como transferencia placentaria, pues su función principal es enviar o compartir lo que es el oxígeno y también algunos nutrientes desde lo que es de la madre al feto, y también puede transferir dióxido de carbono y productos metabólicos del feto a la madre. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ok. Ahora tenemos lo que es la circulación de la placenta. En esto, pues los cotiledones reciben lo que es la sangre a través de las arterias espirales, que pues estos impulsan la sangre hacia lo que es los espacios intervellosos, y al disminuir la presión, la sangre pues retorna desde la lámina coriónica hacia la decidua, donde entra lo que es en las venas endometriales. Y en lo que son los espacios intervellosos de lo que es de la placenta, complementan desarrollando alrededor de 150 mililitros de sangre, que se cambia unas 3 a 4 veces por minuto. Y esta sangre pues se desplaza a lo largo de lo que es de las vellosidades coriónicas. Y ¿me das a la siguiente? Entramos también otra función es el intercambio de gases. Esto pues es el intercambio de gases como lo que son el oxígeno y el dióxido de carbono, que esta se puede realizar por una disfunción simple. Y cabe mencionar que el feto en término extrae de 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto de lo que es de la circulación materna. Ahí anoté algunos valores que pueden llegar a tener lo que es la presión de oxígeno. La materna puede llegar a presentar 50 mililitros de mercurio, y el fetal pues puede presentar una presión de oxígeno de 30. En la presión del dióxido de carbono, la materna pues puede presentarse en 40 mililitros de mercurio, y lo que es la presión de dióxido de carbono fetal pues puede presentarse entre un valor de 42 a 43. Okay. Entonces también juega un papel importante lo que les mencioné anteriormente, lo que es la excreción de productos de desecho. Entre ellos pues pueden presentarse tanto urea, ácido úrico y creatinina. Y también juega un papel importante los anticuerpos maternos, que corresponden pues en su totalidad a inmunoglobulinas G maternas, y pues estos comienzan a partir de la semana 14. ¿Le puedes dar lo siguiente, por favor? Ok. ¿Le das a la siguiente?
no te escucho mucho. Ahí está. Ok, entonces, como ya les mencionaba, pues, además de lo que es proporcionar un intercambio de nutrientes y desechos, también, la placenta tiene otros mediadores que, pues, mantienen el embarazo y pueden ayudar lo que es la transición al parto. Lo que son las membranas fetales, los amnios y corión y lo que es la deciduo adyacente forman, pues, un importante tejido alrededor del feto que sirve como un escudo fisiológico, también inmunológico y metabólico para proteger contra un comienzo prematuro de lo que es del parto. En este caso, los amnios proporcionan lo que es casi todo lo que es la resistencia a la atracción de las membranas fetales para que éstas lleguen a resistir un desgarro o la rotura de lo que es de la membrana. También constituyen lo que es un filtro selectivo para evitar que partículas fetales, o sea, partículas de desechos fetales, se unen lo que son a las secreciones pulmonares y también, o sea, que evitan que llegue lo que se unan los desechos fetales a las secreciones pulmonares y cutáneas de lo que es de la madre. Y de esta manera, pues, lo que son los tejidos maternos están, pues, protegidos lo que es de aquellas sustancias que constituyen lo que es el líquido amniótico y que podrían llegar a acelerar lo que es la prematura activación desigual o miometrial, o también podrían promover eventos, pues, adversos eventos adversos como lo que es la embolia del líquido amniótico. Y por último, el corión, pues, es una capa de tejido principalmente protectora y esta proporciona lo que es la aceptación inmunológica. También, pues, lo que es el corión está enriquecido con enzimas que inactivan lo que es la uterotonina y que son agentes que estimulan las contracciones. ¿Ya hace la siguiente? A ver, me permite, Griselda. Esta imagen es muy importante, con las que ahorita me vas a pasar los anteriores. El inicio del embarazo, el primer trimestre, es parte fundamental la nutrición para que esta paciente, ya lo vimos en los trimestres de embarazo, que no puede subir más de 12 o 13 kilos. Si la paciente trae un problema metabólico y la paciente ya trae una obesidad, ¿sí? Entonces, un índice de masa corporal grado 2 o grado 3, tenemos que controlar el peso independientemente para poder desarrollar perfectamente bien este embrión. Vean qué importante es en el momento que se inserta en cavidad uterina, cómo el corión frondoso se inserta y va creciendo. Esta va a ser la parte fundamental en la parte embrionaria para que nosotros tengamos un equilibrio en su alimentación. Tenemos que tener un equilibrio en sus sales de potasio, magnesio, zinc, todo. O sea, tenemos que tener un equilibrio en la ingesta de electrolitos, y más en esta etapa, y más ahorita en la etapa de la pandemia que tenemos todavía que no está dado de alta, y lo que tenemos de estacional, y lo que tenemos del dengue, y los 11 microorganismos que están en el entorno. Todo eso lo tenemos que evaluar perfectamente bien, porque el primer obstáculo, cuando es primigesta la madre, el primer obstáculo de lo anterior que acabo de mencionarles, es que en el momento que se inserta en cavidad uterina, es un cuerpo extraño para la madre y lo va a querer rechazar inmediatamente, ¿sí? Tu aparato inmunocompetente va a decir que y lo va a querer rechazar. Ese tipo de rechazo es entre un 10 y un 15% de aquellas mujeres que pueden llegar a abortar, más aparte si trae problemas epidemiológicos de infección viral, bacteriana, parasitaria, micótica, que ya lo vimos en GINE. Todo eso tenemos que valorarlo por todos esos obstáculos, cómo pasamos nosotros, y aquí estamos, y cómo van a pasar esos embriones. Ponme el anterior. O sea, aquí está hablando de los anticuerpos, por eso el intercambio de gases, la alimentación es la parte fundamental, y la oxigenación. Si la madre tenía tabaquismo,
retirarle el tabaco. Si inhalaba algún tipo de sustancia química o alcohol, retirarla y empezar a tener un equilibrio de esa desintoxicación para que no entre con ansiedad. Ponme la anterior, por favor. Porque ahorita en la actualidad, en las ciudades urbanas, pues la gran mayoría de las mujeres en etapa de la fertilidad, en la clase media y alta, pues llegan a tener algo de ingesta de alcohol. Yo no digo que sean alcohólicas, ¿no? Pero sí, mínimo, sí se echan 2 o 3 tequilitas o un vino tinto. Yo les digo a mis pacientes, se pueden tomar un vino tinto, se pueden tomar una cerveza, se pueden tomar un tequila, no hay problema. Pero primero tenemos que valorar primero su función pulmonar, su función renal. Y en el tercer trimestre del embarazo, yo sí les digo que se tomen un vino tinto cada tercer día para que me haga producción de las enzimas hexantinas y la producción de leche. Esta placenta, visualicen a este diseño gráfico que uno quiso, compañera, todo lo que son los tabiques placentarios, ¿sí? Estamos viendo aquí las venas, las arterias, toda esta parte de los cotiledones y el tronco de las vellosidades. Aquí es donde salen las células madres de mesenquimales de placenta humana, las que se comercializan acá afuera. Ojo ahí, las células madres de placenta humana que tratan estas placentas tienen que tener un control de calidad, y las células madres no se toman, no se dan en tabletas, son una solución ya que las extraen, están bajo 150 grados y en cuanto se descongelan se tienen que aplicar. Esa es una. Ponme la anterior. Ok, aquí está mal. Son 2 arterias y una vena. Acuérdense que las arterias llevan sangre oxigenada, no llevan sangre oxigenada aquí en la placenta. Aquí dice una arteria. Son 2 arterias que llevan sangre venosa y una vena que es la única vena en el cuerpo de la mujer en el embarazo que lleva sangre oxigenada. ¿Ok? Adelante. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la función de la hormona esteroide sexual. Yo soy Stephanie Cuellar. Según teorías, en los humanos parece ser más probable que tanto el estrógeno como la progesterona sean componentes de un sistema molecular más amplio del que se conoce y que nos ayuda a mantener la inactividad uterina mientras el embarazo va avanzando y así pues garantizar que no ocurra un nacimiento prematuro. Haciendo comparaciones con los niveles de estrógeno y progesterona plasmáticos que tenemos normalmente y comparándolos con los que se encuentran en el embarazo, pues es una diferencia enorme que incluso hace que estas hormonas estén muy por encima de lo que sus receptores pueden recibir. Es por esto que es difícil comprender cómo cambios relativamente sutiles, en la proporción de sus concentraciones podría modular los procesos fisiológicos durante el embarazo. Lo que sí existe es una evidencia de una mayor proporción de progesterona y de estrógeno para el mantenimiento del embarazo y una disminución abrumadora al momento de que ocurre el parto. Y bueno, ya en algunos momentos como de experimentación, me imagino, pues se ha hecho administración de antagonistas del receptor de progesterona, como lo es la mifepristona o la onapristona, las cuales se ha visto que promueven algunas o todas las características claves del parto, como lo es la maduración cervical, la mayor distensibilidad cervical y una mayor sensibilidad uterina a las uretoninas, las cuales son la oxitocina, las prostaglandinas, la endotelina 1 y el factor agregante plaquetario, que posteriormente van provocando las contracciones en el músculo uterino. Y bueno, como ya les mencionaba, el papel exacto del estrógeno en lo que es la regulación de la inactividad uterina durante el embarazo y la competencia cervical, pues no es comprendido del todo,
pero lo que se tiene como teoría es que el estrógeno puede aumentar la capacidad de respuesta de la progesterona y así promover la inactividad uterina. Y al final del embarazo, el estrógeno podría ayudar a los procesos que median la actividad uterina y la maduración cervical para que ahora sí ocurra el parto cuando es su debido momento. Aquí también es muy importante que el feto está produciendo también sus hormonas. El nivel de cortisol de maduración que trae a nivel renal, eso también es otra de las hipótesis que se menciona, que es un factor inductivo para el inicio del trabajo de parto. Adelante. Y bueno, soy yo otra vez, Ana Laura, y vamos a hablar de las prostaglandinas. La siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, las prostaglandinas son moléculas lipídicas que tienen acciones similares a las hormonas, y en el caso del parto llevan a cabo diversas funciones como sería la contractibilidad, la relajación o incluso la inflamación del miometrio. Estas llevan a cabo una interacción con receptores metabotrópicos, que son los que están acoplados a la proteína G, y están expresados en el miometrio y en el cuello uterino, por lo que las respuestas miometriales van a estar determinadas por 3 factores. Primero va a ser la expresión de los receptores, posterior es los cambios de las vías de señalización de los receptores, y también el equilibrio entre la síntesis y la metabolización, teniendo en cuenta que la síntesis es a partir del ácido araquidónico y la metabolización por el 15 hidroxiprostaglandina deshidrogenasa, que es el proceso que vemos en la imagen de la derecha. Aquí en el libro, pues, explicaba que hay una hipótesis en la que, pues, las prostaglandinas llevan a cabo lo que son la regulación de los eventos que, pues, van a conducir al parto, ya sea en los pródromos y aparte también en la fase de la dilatación. Y eso es todo lo que decía el libro. Y pues ya, terminamos. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿alguna pregunta? Adelante, entonces. Así. Muy bien explicada la fisiología del inicio del trabajo de parto. Adelante. ¿Qué equipo sigue? Sigue el de mecanismos, pero no sé qué número es, déjeme ver. Es el número 2. El equipo 2. ¿Sí me escuchan? Ah, Sí, te escucho. ok, Sí, te escuchas. gracias. Bueno, buenas tardes compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a presentar el tema de mecanismos de trabajo de parto. Bueno, empezando por definir lo que es el trabajo de parto,
Esta es una secuencia coordinada y eficaz de contracciones uterinas involuntarias y otros fenómenos que suceden fisiológicamente. Estos pueden ser, por ejemplo, lo que es la ampliación del segmento uterino inferior, la formación de la bolsa de las aguas y la expulsión del tapón mucoso. Esto da por resultado lo que es el borramiento y la dilatación del cérvix, así como esfuerzos voluntarios de expulsión, lo que terminará con la salida de los productos de la concepción. Por otro lado, el parto es el proceso del nacimiento por el cual el producto de la concepción será expulsado desde el útero hasta el exterior, lo que pues es resultado de la interacción entre lo que es las fuerzas expulsivas, el conducto del parto y el feto. Bueno, ahora pasando a lo que es la situación fetal, esta es la relación que hay entre el eje longitudinal del feto y el de la mamá, y esta puede ser tanto longitudinal como transversal. En ocasiones, los ejes fetales y materno se cruzan a un ángulo de 45 grados, lo cual genera una situación oblicua. Bueno, esta situación oblicua es inestable y se puede convertir en una longitudinal o una transversa en el curso del trabajo de parto. Y en más del 99% de los trabajos de parto, la situación es longitudinal al término. Los factores que pueden predisponer a una situación fetal transversa pueden ser lo que es la multiparidad, la placenta previa, polidramnios y anomalías uterinas. En el caso de las presentaciones fetales, es la parte que se presenta, la cual pues es aquella porción del cuerpo fetal que se encuentra más avanzado dentro del conducto del parto o en su máxima cercanía. Se puede percibir a través del cuello uterino por el tacto vaginal. Por tanto, pues en situaciones longitudinales, la parte que se presenta es la cabeza o la pelvis, que dará lugar a lo que son las presentaciones cefálica, ya sea en la cabeza o pélvica, si se trata de la pelvis, respectivamente. Cuando el feto nace con el eje longitudinal, en localización transversa, la parte que se presenta será el hombro. Bueno, ahora pasando a lo que es la presentación cefálica, que es pues la más común. Esta se clasifica según sea la relación que haya entre la cabeza y el cuerpo del feto. Por lo regular, la cabeza está muy flexionada, de tal manera que la mandíbula entra en contacto con el tórax. La fontanela occipital es la parte que se presenta y dará lugar a lo que es la presentación del vértice o del occipucio. Con mucho menos frecuencia, el cuello fetal puede estar muy extendido, y por consiguiente el occipucio y el dorso entrarán en contacto y de frente, y bueno, esta será la porción más avanzada dentro del conducto del parto, lo que corresponde a lo que es la presentación de cara. La cabeza fetal puede adquirir una posición entre estos dos extremos que será parcialmente flexionada en algunos casos, y en la presentación de la fontanela anterior, que es la grande, o el bregma, será conocida como la presentación del sincipucio, o en la parte extendida para la presentación de la frente. Estas dos últimas presentaciones suelen ser transitorias. Conforme avanza el trabajo de parto, las presentaciones del sincipucio y de la frente casi siempre se van convirtiendo en las de vértice o cara por flexión o extensión del cuello, respectivamente. ¿Me permiten un poquito, por favor? Sí, Andrea. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Creo que no, doctor. Ninguno, doctor. Ok. Listo. Bueno, como les comentaba, bueno, si lo que les acabo de comentar de las presentaciones no ocurre, puede surgir lo que es una distocia. Y bueno, el feto a término tiene casi siempre una presentación de vértice, lo cual pues resulta algo lógico, ya que si se considera que el útero posee una configuración piriforme, pues puede presentarse este tipo de presentación. La cabeza fetal a término es un poco mayor que la pelvis, pero todo el polo podálico, que esto es que la pelvis y sus extremidades flexionadas tienen un mayor volumen y movilidad que el polo cefálico.
Cabe mencionar que el polo cefálico está constituido solo por la cabeza del feto. Y es hasta las 32 semanas aproximadamente cuando la cavidad amniótica es más grande en comparación con la masa fetal. Y bueno, el feto no es sujeto por las paredes uterinas. Y no, de modo pues siguiente a esto, la razón del volumen del líquido amniótico disminuye con respecto a la masa fetal creciente. Como resultado, las paredes uterinas se acercan más a lo que son las partes fetales. Y también mencionaba que si la presentación es pélvica, el feto puede cambiar su polaridad para ocupar el fondo uterino. Y bueno, esta puede ser más amplio dado a su porción que es más voluminosa y más móvil que el polo podálico. Y bueno, entrando ahora a lo que es la presentación pélvica, esta se da cuando el feto muestra una presentación en sus tres variantes generales que corresponden a lo que es las presentaciones franca, la presentación completa y la podálica. En la presentación pélvica franca, las extremidades inferiores se van a flexionar a nivel de la cadera y se extienden a lo que es el nivel de las rodillas y por lo tanto, pues los pies yacen cerca de la cabeza. La presentación pélvica completa es algo diferente en que una o ambas rodillas se encuentran flexionadas. En la presentación pélvica incompleta, una o ambas caderas no se van a flexionar y uno o ambos pies o rodillas van a estar por debajo de la pelvis, de manera que un pie o la rodilla, que es la parte más inferior del canal del parto. La presentación de pies es una presentación pélvica incompleta con uno o ambos pies debajo de la pelvis. Y también mencionaba que quizá en un 5% de los fetos de término en presentación pélvica, la cabeza se encuentra en hiperextensión extrema. Estas presentaciones se denominan feto astrónomo y, bueno, en otros países se les conoce como feto volador también. Esta presenta una hiperextensión. El parto vaginal lesiona lo que es la médula espinal cervical, por lo tanto, en caso de existir una vez iniciado el trabajo de parto, constituye una indicación para realizar una cesárea. En cuanto a la actitud o postura fetal, en los últimos meses del embarazo, el feto va adoptando una postura característica que se describe como la actitud o el hábito. Como regla, el feto conforma una masa ovoide que va a corresponder de manera general a la configuración de la cavidad uterina. El feto se dobla o se flexiona sobre sí mismo de tal modo que la espalda adquiere una marcada convexividad. La cabeza se va flexionando pues acusadamente, de manera que el mentón casi se encuentra en contacto con el pecho. Los muslos se flexionan sobre el abdomen y las piernas se doblan a la altura de las rodillas. En las presentaciones cefálicas, los brazos suelen cruzarse sobre el tórax o ubicarse de modo paralelo a los lados, mientras que el cordón umbilical estará en el espacio entre ellos y de las extremidades inferiores. Esta postura característica es producto de la forma de crecimiento de tanto del feto y su acomodación dentro de la cavidad uterina. Y bueno, hay excepciones anormales de esta actitud a medida que la cabeza fetal se torna cada vez más extendida con respecto a la del vértice, con tendencia a la presentación de cara. Esto ocasiona un cambio progresivo de lo que es la actitud a partir de un contorno convexo o flexionado hasta uno cóncavo o extendido de lo que es la columna vertebral. Y bueno, hasta aquí sería mi parte, no sé si tengan alguna duda. Todo bien, Andy. Gracias. Se me olvidó dar mi nombre, soy Andrea Santillán. Sí, gracias. Adelante. Bueno, yo soy Vázquez López María Paulina y vamos a hablar sobre la continuación un poquito de lo que es la posición fetal, que complementa lo que ya les mencionó mi compañera.
¿Le das a la que sigue, por favor? ¿Ya se cambió? ¿Sí se puede ver? ¿Solo a mí no se me ha cambiado o es a todos? Creo que solo a ti. Apaga tu cámara, Paulina. A lo mejor por eso. Se congeló. No te escuchamos, Paulina. Ok, bueno, ¿sí me pueden escuchar bien? Ahora sí. Ahorita ya, pero creo que a ti te llega retrasado. Problema como que no cambia tu diapositiva, no cambia. ¿Me escuchan? Sí. Sí, claro. Ah, ok. Perdón. Bueno, entonces, vamos a hablar de la posición fetal. Esta va a ser una relación de la porción elegida de la presentación respecto al lado izquierdo o derecho del conducto. Es decir, de las posiciones que ya nos mencionó Andrea anteriormente, pues vamos a tener como tal que esta se va a poder presentar tanto del lado derecho o del lado izquierdo. Es por eso que de cada presentación va a haber dos variedades de posición. ¿Le das a la que sigue? Bueno, estas presentaciones las va a determinar ya sea el vértice, la cara o la parte pélvica de lo que es el feto. En esta se va a poder encontrar también lo que es una posición occipucio fetal, mentón fetal o sacro fetal, que van a estar determinadas por estas partes que ya les mencioné. ¿Le das a la que sigue? Ok, aquí les puse unas imágenes que pues básicamente es lo mismo que ya Andrea nos estuvo mencionando, donde aquí si se fijan pues cada una de estas posiciones las van a estar determinando ya sea la cabeza del feto, la parte del mentón o la parte de lo que es la pelvis o también puede ser la parte como baja de nuestro feto. Y pues obviamente en cada una de estas pueden estar girados tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ahora sí, ya vamos a entrar con el mecanismo de trabajo de parto y mi nombre es Nayeli Vallarta. ¿Me le cambias, porfa? Bueno, el mecanismo de trabajo de parto se define como los cambios de posición que son necesarios para pasar el producto a través del conducto pélvico y van a constituir ciertos movimientos cardinales que son el encajamiento, que incluye la flexión, orientación y el asinclitismo, el descenso, que incluye la rotación interna, y la expulsión o desprendimiento, que incluye la extensión, resustitución, rotación externa,
desprendimiento de los hombros y el nacimiento del resto del producto. Es importante mencionar que durante el trabajo de parto estos movimientos no van a ser secuenciales, sino que se pueden sobreponer unos con otros. Y vamos a comenzar con el encajamiento. Siguiente, por favor. Que es un proceso dinámico mediante el cual la porción cefálica del producto va a descender y se va a encajar en el pelvis. Y para que ocurra este encajamiento se va a requerir de la flexión, la orientación y el asinclitismo. Este proceso puede ocurrir durante las últimas semanas de gestación o ya que se inicia el trabajo de parto, y generalmente este encajamiento va a ocurrir con la sutura sagital transversa con relación a la pelvis materna. Dentro de la flexión, para que el feto descienda a la pelvis, va a necesitar que se flexione el polo cefálico. Esto va a ocurrir cuando la cabeza fetal va a encontrar una resistencia, o sea, va a chocar, que puede ser con la pared de la pelvis, el suelo o por el cervix. Y gracias a esto, el mentón va a ser comprimido contra su tórax y su diámetro occipitobregmático va a ser sustituido por el diámetro occipitofrontal. La orientación es el estrecho superior de la pelvis y la cabeza fetal va a tender a orientar su diámetro mayor con uno de los diámetros mayores de la pelvis, y dentro del asinclitismo, la sutura sagital del feto frecuentemente se va a encontrar desviada hacia el promontorio o hacia el sacro. La sutura, si se encuentra mayormente deflexionada hacia el promontorio, se le va a llamar asinclitismo anterior, y si se encuentra más deflexionada hacia la sínfisis del pubis, se le va a llamar asinclitismo posterior. Y durante el trabajo de parto siempre debe existir un ligero asinclitismo para que de esta manera se aproveche el máximo la cavidad pelviana. Siguiente. Luego está el descenso, que este movimiento es el primer requisito para el nacimiento del recién nacido. Y el multíparas, el descenso suele iniciarse con el encajamiento y es secundario a una o más de las 4 fuerzas, como puede ser la presión del líquido amniótico, la presión directa del fondo sobre la pelvis durante las contracciones, los esfuerzos de pujo por la acción de los músculos abdominales maternos y extensión, y el enderezamiento del cuerpo fetal, y al final va a quedar conjugado con el diámetro anteroposterior de la pelvis. Aquí la rotación interna es un evento que ocurre al girar la cabeza fetal en el interior de la pelvis. Aquí el occipucio se puede mover hacia la sínfisis del pubis o hacia la cavidad del sacro y va a tratar de regresar a la posición original. Siguiente. Luego está la expulsión o desprendimiento, que se trata de la salida del feto, en donde se necesitan los siguientes movimientos, que es extensión, resustitución, rotación externa y ya la expulsión. En la extensión ocurre cuando el occipucio entra en contacto con el borde anterior de la sínfisis del pubis, y como la cabeza va a estar siendo empujada hacia el suelo pelviano, la fuerza que se ejerce por la contracción uterina va a provocar la presentación hacia atrás, pero la resistencia del piso pelviano va a hacer que vaya hacia adelante, por lo que el resultado de la unión de estas dos fuerzas nos va a dar la extensión. Luego está la resustitución, que es el movimiento que realiza la cabeza una vez que encuentra el exterior y guarda relación con los hombros. Y luego la rotación externa, que este movimiento ocurre después de la resustitución, y va a hacer que la sutura sagital vaya en una posición transversa que va a ocasionar que el diámetro biacromial se relacione con el diámetro anteroposterior del orificio de la salida y así se facilite la salida de los hombros. Y por último está la expulsión, que ocurre después de la rotación externa y va a hacer que el hombro anterior descienda y se vaya apoyando en el arco suprapúbico de la pelvis, lo cual va a permitir que con facilidad el hombro posterior se deslice por la concavidad sacra, y esto básicamente va a ocurrir por la tracción que ejerce el obstetra, que va a ser ayudado por las contracciones uterinas y por la fuerza de contracción de los músculos abdominales.
Siguiente. Ponme la anterior, por favor. En el área de expulsión. Ok. Lo que vamos a ver en la práctica son los mecanismos del trabajo de parto que acaban de nombrar sus compañeras, el encajamiento, el descenso y el desprendimiento, para que lo vayan pensando quienes vaya a tocar ese equipo. Claro, no me lo van a describir tal y como viene aquí, o sea, algo más generalizado, algo más, un compendio, algo más resumido, porque como es automático, el maniquí ya lleva un mecanismo automatizado, va a ir rápidamente, lo podemos nosotros manejar o muy rápido o muy despacio, me doy a entender. Les comento esto para que el día de la práctica ya vayan con un conocimiento cómo lo van a manejar, pero esta es la manera importante de cómo se lleva a cabo el mecanismo junto con las fases. Ahora, esto normalmente desde el encajamiento, el descenso y el desprendimiento es más lento en la primigesta. ¿Por qué? Porque todos sus músculos del abdomen, los rectos, los oblicuos, los perineales, nunca han tenido esa distensión. Por eso es muy importante que en el control prenatal la madre tenga ejercicio, para que el trabajo de parto, ¿sí?, haya menos tejido graso y haya un músculo no hipotrófico del músculo estriado, sino al contrario, o normotrófico o hipertrófico, para que a la hora de las contracciones uterinas se acorte el tiempo del trabajo de parto. Y dos, en la primigesta sí tenemos que en la gran mayoría que ayudar, como dijo su compañera, al desprendimiento anterior y posterior de los hombros. En la secundigesta y en la trigesta, en las demás agudas, porque les da camazo. Eso ya automáticamente los músculos, la gran mayoría están flácidos y automáticamente el bebé hace su extensión, su restitución, la rotación externa, solito sale. Hay que estarlo cuidando. Adelante. Ok, ahora les voy a mencionar lo que son las fases del trabajo de parto. Solamente las voy a mencionar como los nombres porque el equipo siguiente pues va a profundizar más en este tema. Mi nombre es Vázquez López María Paulina. ¿Le das a la que sigue? Bueno, vamos a tener lo que es la fase 1 o latente. En esta, pues mencionaba que básicamente inicia cuando empieza el proceso de dilatación. Vamos a tener la fase 2 o la fase activa, en la que ya va a ser como tal el trabajo de la expulsión o extracción del bebé. Esta obviamente se va a subdividir, pero pues como les menciono, estas ya las van a tocar más en profundidad el equipo que sigue. Y tenemos la fase 3 o la fase de involución. En esta prácticamente es todos los mecanismos por los cuales el cuerpo de la madre pues va a regresar de alguna manera a su normalidad, pues después de todos estos cambios y procesos que se van a llevar durante todo el trabajo de parto. Bueno, yo soy Jonathan Bracamontes y les hablaré de las variedades de presentación y diagnóstico de la presentación. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Bueno, como tal, pues se pueden usar varios métodos para el diagnóstico de la presentación y variedad en la posición fetal, los cuales incluyen desde la palpación abdominal, como la exploración vaginal, auscultación y hasta a veces pueden usarse estudios radiológicos como es el ultrasonido y la resonancia magnética. En la palpación, pues como tal, cuando se hace esta exploración abdominal, hablamos de las 4 maniobras descritas por Leopold y Sporling. Y pues bueno, en esta palpación abdominal habla acerca de que la madre se debe estar de cúbito supino y cómodamente ubicado con el abdomen descubierto. Estas maniobras se puede decir que son difíciles y a veces hasta un poquito imposibles o difíciles de realizar e interpretar, pero cuando la paciente presenta obesidad. Cuando la paciente no presenta obesidad es un poquito más fácil de hacer este tipo de maniobras.
Y cuando hay también es un poco difícil también cuando hay una cantidad excesiva de líquido amniótico o simplemente que la placenta tiene implantación anterior. Y bueno, hablando de la primera maniobra, esta primera maniobra habla que permite que la identificación de qué polo fetal, esto es pelvis o cabeza, ya sea que ocupe el fondo uterino. Y bueno, ya aquí la presentación pélvica de esta maniobra habla de que es una sensación de una masa grande y nodular. Como tal, bueno, en tanto aquí la cabeza se pone un poco dura y más redonda, y se podría decir que es un poquito más móvil y susceptible de un cierto peloteo que se pueda llevar en este tipo de maniobras. En la segunda maniobra, aquí después de determinar la situación fetal, se colocan las palmas a cada lado del abdomen materno y se ejerce una presión suave pero sostenida. Por un lado, se percibe una resistencia dura en el dorso, y en el otro se pueden percibir pequeñas y numerosas irregularidades, pero móviles. Bueno, aquí esta maniobra como tal, al precisar si el dorso tiene dirección anterior, transverso o posterior, se podría determinar qué orientación tiene el feto. Y bueno, esta es de la segunda. ¿Le podrías cambiar a la siguiente? Hablando de la tercera maniobra, se utiliza el pulgar y los demás dedos de una mano, en el cual, bueno, aquí se va a sujetar la porción inferior del abdomen materno, apenas un poquito arriba de la sínfisis del pubis. Y bueno, aquí sí la presentación no está encajada, como les mencionó la compañera Vallarta. Podríamos decir que se sentirá como una pequeña masa móvil y por lo general se podría decir que corresponde a la cabeza del feto. Aquí la diferenciación entre la cabeza y pelvis se hace como en la primera maniobra. Si la presentación está profundamente encajada, los hallazgos de esta maniobra simplemente nos van a indicar que el polo fetal e inferior está dentro de la pelvis, y que los detalles se van a detallar como tal con esta maniobra. Y en la cuarta maniobra, aquí el médico... Estaba encajado, pero sí, como tú lo mencionas, se llama abocado. O sea, está abocado significa que ya está cefálico y está abocado para ya entrar a la pelvis. Ya va a empezar a entrar a la pelvis. ¿Sí me dio a entender? Déjenme ver aquí este juguetito, miren. Esta es la parte sagital de una pelvis, ¿sí? Ok. El producto se dice que ya está abocado. Déjame orientarme. Es que todavía no entra al promontorio del sacro. Está aquí el bebé. Ya va a empezar. Ahora sí, como dijo su compañero, ya se encajó. Entonces la sínfisis del pubis lo vamos a palpar aquí nosotros. Esta es la sínfisis del pubis. Este es el pubis, miren. Espero darme a entender. Este es el pubis y aquí está abocado. Una vez que ya se penetra aquí en el huesecito de la pelvis, ya está ahora sí entrando a primer plano. Adelante. Y bueno, en la cuarta maniobra, aquí el médico debe observar el dorso de los pies de la madre, y con las puntas de los primeros 3 dedos de cada mano se ejercerá una presión profunda en dirección del eje de la entrada de la pelvis materna. Aquí, bueno, se podría decir que cuando la cabeza ha descendido en la pelvis, se puede diferenciar fácilmente el hombro anterior mediante la tercera maniobra. Y se podrá hacer la palpación abdominal en los últimos meses del embarazo durante las contracciones del trabajo del parto. ¿Puedes darle la siguiente? Y tenemos el tacto vaginal. Aquí como tal, antes del trabajo del parto, el diagnóstico de la presentación y la variedad de las posiciones fetales por el tacto vaginal suele ser a veces que no es muy concluyente. Entonces, debido a la presentación que debe palparse y a través de
de que a veces puede haber hasta un cuello cerrado en el segmento uterino. A veces en el inicio del trabajo del parto y después de la dilatación se van a identificar diversas variedades. Aquí todo depende más que nada de la posición y de la presentación del vértice, y también aquí tendrá que llevar mediante la palpación también las suturas y las fontanelas para identificar prácticamente la forma de determinación que incluirán más adelante los movimientos adecuados para que uno pueda ayudar a asistir. En el tacto vaginal, bueno, se introducen como tal los dedos en la vagina y se dirigen en forma ascendente hasta la presentación. Después de esto se va a lograr fácilmente la diferenciación y la presentación del vértice, ya sea en cara y pelvis. Después de eso, los dedos se deben de dirigir a la cara posterior de la vagina y después se deben de deslizar hacia adelante sobre la cabeza fetal en dirección hacia la sínfisis del pubis de la madre. Aquí, bueno, en este movimiento, más que nada, los dedos necesariamente se deben de deslizar por la sutura sagital para que permitan delinear la trayectoria. Y también se debe de precisar después de las posiciones de las dos fontanelas, los dedos que se deslicen hacia el extremo anterior de la sutura sagital se deben encontrar en la fontanela correspondiente. Y después de esto, con un pequeño movimiento, se debe de deslizar y pasar los dedos a lo largo hasta la sutura del otro extremo de la cabeza para diferenciar la fontanela posterior. Y después se debe hacer la altura de la presentación, el grado en el cual está siendo descendido la pelvis, para así también poder establecerse en ese momento mediante las maniobras que se localizan fácilmente de las diversas suturas y fontanelas. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Y bueno, tenemos también lo que es la auscultación, y aquí más que nada con un estetoscopio de Pinar, en el cual se debe de, en este tipo de maniobra. De auscultación, perdón, se va a ver la frecuencia cardíaca fetal, por el cual, bueno, se tiene que tener un rango de 110 a 160 latidos por minuto, en el cual se considera, arriba de esta cifra se puede considerar que pueden tener taquicardia. Perdón, ¿arriba de cuánto? ¿Arriba de cuánto? Arriba de 160 latidos por minuto. Así es, lo mínimo es 120, 160. Adelante. Y ¿puedes darle la siguiente? Bueno, yo soy Vázquez López María Paulina otra vez y les voy a hablar sobre los cambios en la forma de la cabeza que pues se pueden dar por el paso del feto por el conducto vaginal. ¿Le das a la que sigue? María Paulina, ¿me pones dos anteriores, por favor? La que sigue, para atrás, ahí. Este es el pinar, este lo vamos a utilizar el día de la práctica. Este es un pinar que yo ya no lo utilizo, pero lo tengo por si me falla la tecnología. Es como, esto lo tienen que utilizar ustedes, es como cuando se van a enseñar a manejar un auto. Yo les recomiendo, si no saben manejar, pues contraten una empresa o que les enseñen con un coche estándar, no con un automático, porque el automático no sabe cuándo vas a meter el clutch, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la reversa. Es lo mismo, primero tenemos que enseñarnos a manejar bien las maniobras del Leopold, como lo acaban de decir ustedes, y detectar el dorso, como vemos en esta imagen de diseño gráfico,
¿sí? Para detectar la frecuencia cardíaca. El maniquí que vamos a tener la suerte de inaugurarlo viene perfectamente y se escucha perfectamente con este pinar, la frecuencia cardíaca fetal. Y les voy a presumir mi fetone que compré cuando era residente, ya llovió 1991, 1995. En aquel entonces era de los mejores. Ahorita le he llevado a mantenimiento aquí continuo enfrente de San Javier y me dice el ingeniero, no, doctor, estos ya no hay, de estos ya no hay. Este es muy sensible la membrana, se lo pone aquí y aquí viene la bocina. Los actuales, a ver si lo alcanzo a llevar, ahorita se lo llevaron. El actual, tengo otro en un portafolio que viene ya con un registro de cuarzo, porque tú ya automáticamente hay que estar diciendo cuánto tiene de frecuencia cardíaca fetal. Ojo, la tecnología hay que utilizarla para algo común, pero sí es importante escuchar nosotros, ya sea con el fetone, con un estetoscopio, es muy sensible de marca Littmann, no es porque me pague la marca ni nada, pero es muy sensible, o con el pinar. Yo les recomiendo, porque ustedes están ahora en otra época, en nuestra época hay más tecnología, tenemos que escuchar en un minuto la frecuencia cardíaca fetal, aunque te esté marcando digitalmente que trae 140, 130, 150, no tiene que variar en un minuto tanto, ¿sí? Ya lo vamos a ver después, más adelante, las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, primero vamos a empezar con el fetone o con un estetoscopio y luego utilizamos el fetone electrónico de cuarzo. Adelante. Ok, bueno, ahora sí vamos a hablar sobre los cambios en la forma de la cabeza. Vamos a tener primero lo que es el captum sucedáneo. Bueno, este básicamente va a ser como el más común. Este va a ser un edema que se va a presentar en lo que es la región de la piel cabelluda del feto, que pues va a estar ubicada por encima del cuello uterino. Este pues se va a formar cuando la cabeza se va a encontrar en la porción más baja del conducto y pues se va a ver este moldeamiento cuando la cabeza encuentre como tal una resistencia por un plano de salida vaginal rígido. Es decir, cuando encuentre una resistencia a no poder como salir fácilmente, va a moldearse la cabeza de tal manera que pues va a adoptar la forma adecuada para poder salir por el canal vaginal. Acuérdense que la estructura antropométrica de la pelvis tiene que ser ginecoide, ¿sí? Acuérdense que las espinas isquiáticas tienen que estar arriba de 10 centímetros, el arco tiene que estar totalmente del sacro. Como le dice su compañera, esto lo vamos a ver mucho en las primigestas, ¿sí? Porque es la primera vez que en este canal de parto empieza a descender ese producto y eso se le forma lo que dice su compañera, el capo. Adelante. Bueno, y le hace ya. Como les mencionaba, pues esto se va a dar por el fenómeno de moldeamiento, que pues básicamente es la modificación de la forma del cráneo fetal que va a ser provocada por las fuerzas compresivas que pues van a poder existir o se dan en lo que es este canal. Y pues como tal va a dar lugar a un acortamiento del diámetro suboccipitobregmático y una prolongación del diámetro mentovertical. Aquí es importante mencionar que este moldeamiento de la cabeza del feto, del bebé, va a, digamos, a volver a su forma normal o a desaparecer conforme pasa el tiempo después del nacimiento. Y pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna pregunta, duda, jóvenes? Esto es muy importante que en la práctica lo tengamos ahora con los maniquís, ¿sí? Sobre maniobras de Leopold, mecanismos y fases de trabajo de parto. Creo que no. Todo bien. Equipo 2. ¿Quién habló ahorita? Perdón. A ver. ¿Quién terminó? Vázquez López, María Paulina. Ok.
Adelante, ¿quién sigue? Doctor, seguimos el equipo 3, pero nos quedan 15 minutos solamente. ¿Quiere que nos quedemos hasta donde lleguemos? No, a ver, entonces, del equipo 2, ahorita hablamos del equipo 2, porque me faltan más personas. Habló Santillán, Bracamontes, Vallarta, Jonathan, a ver, tengo repetido, Jonathan Bracamontes. Ah, con razón, dice, aquí tengo uno doble, bueno, ¿quieres ponerlo? No sé por qué te tengo doble. Vázquez López, ¿vamos bien? Sí. Y Santillán, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Nayeli, ¿habló? Sí. Sí. Nayeli, ¿qué hablas? No te registré. El mecanismo de trabajo de parto. ¿Preguntas, jóvenes? Andrea Santillán. No sé por qué. Aquí estás. No sé por qué tengo doble. Andrea, no. Algo pasó aquí que tengo doble. Pero bueno, ya está bien. Ya están bien todos. Ok. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, esta es la parte fundamental de estar estudiando, jóvenes, en el preinternado, internado, en la vida privada. Yo les digo, ya vieron las estadísticas del nacimiento a nivel mundial y la mortalidad. Si no quieren hacer especialidad, yo les invito a que pongan una clínica de atención de parto, autóxico, ya sean si en agua, lo que ustedes quieran, ese es otro rollo, ya no me... Pero si se les distocia y me hablan, con mucho gusto yo voy a atenderlos. Pero la madre naturaleza no la podemos romper, tengan siempre en su mente. En la actualidad, en las ciudades urbanas, yo creo que de cada 100 mujeres en atención de parto privado, yo creo que más del 90% terminan en parto ya abdominal porque la señora, sí, como la madre joven, no quiere atender ese tipo de, o tener esa sensación de ese tipo de dolor. Ya vamos a hablar del bloqueo y de la analgesia. ¿En qué momento se debe de poner para que nosotros, durante el control prenatal y más en lo privado, yo voy preparándola psicológicamente, en qué momento les vamos a poner su bloqueo para que no tengan esa sensación de estimulación del dolor, ¿sí? Y le vas dando confianza a tu paciente. Las que ya tuvieron un hijo, ¿aquí alguien de ustedes ya tuvo un hijo? Yo sí. ¿Parto o cesárea, Jenny? Parto. Felicidades. Ya tienes 100, ¿cierto? Gracias. Entonces tú vas a trabajar con nosotros ahí en lo que es el trabajo de parto, porque ya sabes lo que es amar a Dios en tierra de indios. Yo les voy a decir una cosa, de algo me he de morir, menos de parto. ¿Saben? Nos vemos mañana, jóvenes. Gracias.